¿Dejarías atrás una vida de lujo, riquezas y prestigio para seguir a Dios? San Francisco de Asís nació en una familia adinerada. Su padre, Pietro di Bernardone, era un próspero comerciante de telas que proporcionó una vida de grandes privilegios para él y su esposa Madonna Pica. Francisco vivió rodeado de lujos, disfrutando de todos los placeres que el dinero podía comprar. Nació entre 1181 y 1182 en la ciudad de Asís, en Italia. Su padre estaba de viaje de negocios cuando nació, pero al regresar decidió cambiar su nombre a Giovanni, y más tarde lo llamó Francisco, en honor a Francia, un país que le traía buenos recuerdos. En su juventud, Francisco era como cualquier otro joven de su clase. Soñaba con alcanzar el prestigio y los títulos de nobleza que su familia podía darle. La riqueza y el estatus social eran sus mayores aspiraciones, y creía que un título nobiliario sería la recompensa a sus logros. Al igual que muchos de su clase, pensaba que para conseguir ese estatus, debía pasar por algo grande, un evento que lo convirtiera en héroe ante su pueblo. Y para él, la guerra era el camino. En 102, cuando Francisco tenía solo 20 años, su padre lo alentó a unirse a una batalla entre las ciudades de Asís y Perugia. Él vio allí una oportunidad para ganar fama y reconocimiento. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy diferente de lo que había imaginado. El ejército de Asís fue derrotado y Francisco fue hecho prisionero por los enemigos. Pasó un año en una prisión oscura, sufriendo las dolorosas consecuencias del cautiverio. Pero más allá de eso, algo profundo comenzó a transformarse dentro de él. Su experiencia en la prisión lo hizo cuestionar sus propias decisiones y el sentido de su vida hasta ese momento. Lo que antes le parecía tan deseable, la riqueza, la fama y el estatus, comenzó a parecerle vacío. Cuando finalmente fue liberado, Francisco no era el mismo. Estaba marcado, tanto física como espiritualmente. El joven que antes soñaba con grandes conquistas materiales, ahora se encontraba preguntándose si todo aquello tenía realmente algún valor. Comenzaba a darse cuenta de que todo lo que había considerado importante, hasta ese momento ya no le parecía relevante. Francisco comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. Se preguntaba si había valido la pena perseguir una vida de placeres mundanos y de riquezas. Sentía que esa no era la razón por la que había nacido. Poco a poco, comenzó a alejarse de la vida de lujos y comodidades que antes había perseguido. Sentía la necesidad de encontrar un propósito más elevado, más profundo, y sobre todo, más espiritual. Su transformación no ocurrió de un día para otro, sino que fue un proceso gradual, doloroso pero liberador. En 106, tras una serie de experiencias que marcaron profundamente su vida, Francisco tuvo la certeza de su decisión. Dejaría atrás todo: su herencia, sus sueños de prestigio y hasta el cariño y el confort familiar, para seguir solo a Cristo. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió un día mientras paseaba a caballo por los campos de Asís. Allí vio a un leproso, una persona que en ese tiempo representaba la repulsión y el miedo para la sociedad. Los leprosos eran rechazados incluso por sus propias familias, considerados impuros y excluidos de la vida social. Sin embargo, algo extraordinario sucedió en ese momento. Francisco, al ver al leproso, sintió una fuerza interior inmensa. Aquella figura que representaba todo lo que él había despreciado, el sufrimiento, la enfermedad y la marginación, ahora despertaba en él un amor tan grande, que no pudo ignorarlo. Sin pensarlo, Francisco se acercó, puso su dinero en las manos del hombre y de manera impensable para la época, le dio un beso. Ese gesto de compasión marcó un antes y un después en su vida. Como él mismo dijo después, lo que antes me era amargo, se convirtió entonces en dulzura para el alma y el cuerpo. A partir de ese momento, pude alejarme del mundo y entregarme a Dios. Este acto de amor y humildad fue solo el inicio de una transformación espiritual radical. Poco después, Francisco visitó una pequeña capilla abandonada,
donde arrodillado ante un crucifijo, escuchó una voz proveniente de él, que le dijo: «Francisco, ve y reconstruye mi iglesia que está en ruina». Ese fue el momento en que se sintió llamado a renunciar totalmente al lujo y la vida que conocía. Su padre, al ver que su hijo se alejaba de todo lo que había logrado, se llenó de furia. Pietro di Bernardone no comprendía el camino que Francisco había decidido seguir. Ante la incomprensión de su padre, Francisco tomó una decisión radical. Renunciaría formalmente a su herencia y bienes ante el testimonio del obispo, y frente a su padre, arrojó sus vestiduras y el dinero que llevaba consigo. A partir de ese momento comenzaba una nueva vida. Una vida dedicada totalmente al Señor. Su primera misión fue restaurar pequeñas iglesias en ruinas, mostrando al mundo que su misión era realmente servir a Dios. Más tarde, tras escuchar una predicación sobre el Evangelio, Francisco sintió el llamado a predicar la palabra de Cristo. En 1109, comenzó a predicar en las calles de Asís, hablando de la simplicidad, la humildad y la necesidad de amar a Dios por encima de todo. Sin darse cuenta, comenzó a atraer seguidores. Su vida simple, llena de amor y compasión por los pobres y enfermos, inspiró a otros a seguir sus pasos. En 1109, Francisco fundó la Orden de los Frailes Menores, una comunidad dedicada a predicar el Evangelio y servir a los más necesitados. Buscaban vivir como Cristo vivió, en extrema pobreza y dedicación. Inicialmente, el Papa Inocencio III no entendió la radicalidad de esta vida de pobreza absoluta, pero con el tiempo reconoció la autenticidad del llamado de Francisco y aprobó la orden. La misión de los frailes menores era simple: predicar el Evangelio y servir a los pobres. El ejemplo de Francisco también inspiró a mujeres como Clara de Asís, que a los 17 años fundó la Orden de las Clarisas con la ayuda de Francisco. Clara siguió el ejemplo de Francisco, dedicándose por completo a la vida religiosa y al servicio de los pobres. Francisco siempre tuvo una conexión especial con la naturaleza y los animales. Veía en toda la creación la manifestación del amor de Dios. Esta relación con la naturaleza se ilustra en una famosa historia en la que Francisco, al darse cuenta de que la ciudad de Gubbio estaba siendo aterrorizada por un lobo salvaje, fue a la selva para encontrarlo. Con gran serenidad y respeto, Francisco logró acercarse al lobo y con un acuerdo de paz le pidió que no atacara más a los habitantes de la ciudad. A cambio, los habitantes le darían alimento al lobo. Así, el lobo dejó de ser una amenaza para la ciudad. En los últimos años de su vida, Francisco sufrió grandes dolores físicos, pero su fe y alegría nunca flaquearon. En 224, 2 años antes de su muerte, vivió una experiencia única. Durante una oración en el monte Alberna, Francisco recibió los estigmas, las marcas de Cristo crucificado, en su propio cuerpo. Este fue el primer caso documentado de estigmas en la historia de la Iglesia. Su salud empeoró, pero, como siempre, enfrentó la muerte con serenidad. Cuando los médicos le dijeron que tenía pocas semanas de vida, Francisco recibió la noticia con las palabras: «Bienvenida, hermana muerte». San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 126, a los 44 años. Solo 2 años después, el Papa Gregorio IX lo canonizó el 16 de julio de 128 como santo, debido a la profundidad de su vida de fe y servicio. El legado de San Francisco de Asís es inmenso y profundo. Nació en una vida de lujo y riqueza, pero al seguir el llamado de Cristo, renunció a todo para vivir una vida de simplicidad, humildad y servicio a los demás. Su vida radical de entrega a Dios continúa inspirando a las personas hasta el día de hoy, recordándonos que el verdadero valor de la vida no está en las riquezas y el estatus, sino en el amor incondicional a Dios y a los demás. San Francisco no solo predicó el Evangelio, sino que vivió el Evangelio de manera radical, enseñándonos la importancia de la humildad, el amor al prójimo y la simplicidad.
nos desafía a elegir el amor y la compasión en un mundo cada vez más enfocado en el egoísmo y la avaricia.